Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Un fenómeno llamado Super El Niño podría provocar un verano más intenso este año y detonar los fenómenos meteorológicos extremos, así como elevar las temperaturas globales a niveles récord en el año 2027, advierten los meteorólogos. Israel y Líbano acuerdan combatir juntos al Hezbollah al reunirse en Washington para buscar un acuerdo de paz. Alerta la Agencia Internacional de Energía que abril podría ser el peor mes para el sector por el disparo en los precios del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio. En Colombia van a sacrificar 80 hipopótamos, descendientes de los que el capo Pablo Escobar Gaviria llevó a su hacienda hace más de 30 años. Una ola de objetos voladores no identificados viola el espacio aéreo de Finlandia y el gobierno de ese país investiga de qué se trata. No se lo puede perder. Los pronósticos de todos los sistemas meteorológicos que existen en la Tierra están indicando que nos aproximamos a un Super El Niño, un fenómeno climático que provoca sequía extrema o inundaciones extremas en diferentes lugares del mundo. Y en esta ocasión se piensa que podría ser el más poderoso que nos haya tocado vivir como humanidad. Aquí le presentamos qué podríamos esperar con este Super El Niño. El planeta se acerca a un nuevo extremo climático. Científicos advierten sobre la formación de un Super El Niño, un fenómeno capaz de alterar lluvias, provocar sequías y elevar las temperaturas globales a niveles récord. De acuerdo con expertos, hay más del 60% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle entre junio y agosto de 2026 e incluso podría extenderse hasta 2027. Pero no se trata de un evento cualquiera. Existe la posibilidad de que evolucione a un Super El Niño, una versión más intensa, caracterizada por un aumento superior a los 2 grados en la temperatura del Océano Pacífico, y sus efectos ya comienzan a sentirse. Especialistas señalan que en distintas regiones del planeta se observan anomalías en temperatura, cambios en patrones de lluvia y eventos extremos más frecuentes. ¿Por qué importa? El Niño forma parte de un ciclo climático natural que ocurre cada 2 a 7 años cuando las aguas del Pacífico se calientan más de lo normal. Este cambio altera la circulación atmosférica global y con ello el clima en todo el planeta. Zonas secas pueden volverse más húmedas y regiones lluviosas enfrentar sequías. ¿Qué podemos esperar? Con un Super El Niño los impactos podrían intensificarse aún más. A nivel global, se prevé un aumento de temperaturas con posibilidad de romper récords históricos que en algunos casos ya se están alcanzando. Y es que a pesar de que en los últimos años nos ha presentado El Niño, regiones como Europa han experimentado su invierno más caluroso en 2025 y ahora su segundo mes de marzo más cálido registrado. En 2024, México registró más de 45 grados de temperatura en sombra en 17 entidades, siendo las temperaturas más altas en 3 décadas y eso en ausencia del Niño. Ahora que se presenta, se espera que las temperaturas sean aún mayores, con olas de calor más intensas y prolongadas, especialmente en el norte, noroeste y centro del país. En estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California, se observarán menos lluvias, sequías más severas, lo que traerá problemas en las presas y la agricultura. En contraste, en el sur y sureste se comenzarán a registrar lluvias por encima del promedio y mayor riesgo de inundaciones, con impacto en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Además, las costas del Pacífico mexicano podrían presentar una mayor actividad ciclónica. Los registros históricos lo confirman. En eventos intensos como los de 1997 a 1998 y 2015 a 2016, México sufrió sequías históricas en el norte, lluvias intensas e inundaciones en el sur, pérdidas agrícolas importantes y un incremento en incendios forestales. Escenarios que hoy comienzan a repetirse de forma anticipada. Científicos advierten que el fenómeno de El Niño en 2026 podrá convertirse en uno de los más intensos en más de un siglo. Actualmente el planeta transita desde un periodo de la Niña
una condición que favorece el calentamiento del Pacífico y acelera esta transición climática. Por lo que la pregunta ya no es solo si ocurrirá, sino qué tan preparados estamos para enfrentarlo. Es una realidad que nuestro planeta se ha calentado y se ha enfriado de manera extrema a lo largo de su historia. Sin embargo, el calentamiento global de la actualidad va en un proceso sumamente rápido, ocasionado por nuestras acciones contaminantes, poniendo en peligro a diferentes especies de nuestro planeta, las cuales no están pudiendo evolucionar suficientemente rápido para hacerle frente y adaptarse al calentamiento global. Ante esta situación, el Instituto Salk en California está buscando cómo las especies de plantas y animales se podrían adaptar. ¿Quieres saber cómo funcionaría esto? Aquí se lo presentamos. El cambio climático avanza más rápido que la capacidad de adaptación de la naturaleza, y esa brecha empuja a algunos de los ecosistemas más importantes del planeta hacia el colapso. Ante ese escenario, científicos han comenzado a recurrir a una herramienta emergente, la genómica de conservación, una estrategia que busca identificar y reproducir especies más resistentes para evitar su desaparición. A medida que cambia el clima, como por ejemplo aquí en San Diego, donde las temperaturas pueden estar aumentando, existen genes específicos que proporcionan a los organismos la capacidad de adaptarse a un clima más cálido. Uno de nuestros objetivos es identificar precisamente esos genes que permitirían a una especie vivir en un clima más cálido, o por el contrario, en climas más fríos, para poder encontrar también esos genes. Desde los bosques de secuoyas en California hasta los arrecifes de coral y las praderas marinas, los efectos combinados del calentamiento global, la contaminación y la actividad humana están superando los límites naturales de adaptación de numerosas especies. De acuerdo con un informe de un organismo científico vinculado a la ONU, cerca de 1 millón de especies están en riesgo de extinción, muchas de ellas en las próximas décadas, principalmente por la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos y el cambio climático. Los arrecifes de coral son uno de los ejemplos más visibles de esta crisis. Las olas de calor marinas han provocado eventos masivos de blancamiento que debilitan y matan a estos ecosistemas clave. Según la Organización Mundial de la Salud, el aumento de la temperatura del océano es uno de los factores más determinantes en este proceso. Investigadores han comenzado a secuenciar el ADN de corales y de las algas que viven en simbiosis con ellos, con el objetivo de identificar cuáles pueden resistir mejor temperaturas más altas. La idea es utilizar estos organismos más resilientes para restaurar arrecifes dañados. Según Todd Michael, investigador del Instituto Salk de Estudios Biológicos, este tipo de herramientas se vuelven cruciales en un contexto donde las condiciones ambientales cambian rápidamente y las especies no pueden adaptarse por sí solas. A pesar del potencial de la genómica de conservación, los expertos advierten que no es una solución definitiva. Los ecosistemas son redes complejas donde interactúan múltiples especies, desde plantas hasta microorganismos. Modificar o seleccionar características en una sola especie no garantiza la supervivencia del sistema completo. El conocido narcotraficante colombiano, el difunto Pablo Escobar, tuvo una colección de hipopótamos que llevó hasta su país natal. Pues con los años, estos hipopótamos se fueron reproduciendo. Actualmente hay más de 200 de ellos. Ante esta situación, el gobierno colombiano tomó la decisión de empezar a sacrificar al menos a 80 de estos ejemplares, utilizando la eutanasia. ¿Existirán otras alternativas que sean más amigables con estos animales para evitar su sacrificio? ¿Usted qué piensa? Tras años de debates, el gobierno de Colombia ha autorizado la eliminación de 80 de los 160 hipopótamos que existen en el país sudamericano.
los cuales son descendientes de los ejemplares que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia hace más de 40 años. La polémica decisión fue tomada luego de que, según las autoridades, diversos países se negaran a recibirlos. Según la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, los hipopótamos, una especie originaria de África, representan un peligro para especies nativas, como el manatí y la tortuga de río. Sin esa acción es imposible controlar la población y, como ya vimos en las estimaciones, implicaría que a 2030 tendremos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas, afectando nuestras especies nativas como el manatí y como la tortuga de río. El modo en que se mataría a los hipopótamos incluye medios físicos y químicos. Por ejemplo, la utilización de rifles de alta potencia o una inyección letal. Aunque oficialmente se han identificado a 169 hipopótamos, se estima que la cifra real podría rondar los 200 individuos. De acuerdo a las autoridades, uno de los problemas que dificulta su traslado a otros países y que es realmente la causa del rechazo es que algunos de los hipopótamos presentan mutaciones, ya que todos descienden de 4 individuos llevados a Colombia por Pablo Escobar y, como es bien conocido por criadores de diversas especies de animales, cuando existe poca variabilidad genética, comienzan a aparecer enfermedades y malformaciones físicas. Actualmente la hacienda Nápoles, que pertenecía al difunto criminal colombiano, es un atractivo turístico al que llegan cientos de visitantes para ver a los hipopótamos, por lo que los lugareños rechazan la medida gubernamental. Políticos y grupos ambientalistas se oponen a la eutanasia de los hipopótamos. Sin embargo, hasta el momento, medidas alternativas como la esterilización y el traslado de los mamíferos a otros países han fracasado. En las selvas de Uganda, en África, los biólogos registran por primera vez la evidencia de una guerra civil, pero de chimpancés. ¿Cómo es esto posible? Este era un comportamiento que antes se pensaba único de los seres humanos, pues ahora se demostraría que especies de grandes simios como estos chimpancés también pueden organizarse y tener conflictos de este tipo contra miembros de su misma especie. Aquí la información. En el bosque del Parque Nacional de Kivale, en Uganda, ha surgido un conflicto inesperado entre 2 grupos de chimpancés que durante décadas formaron parte de la misma comunidad. Lo que comenzó con cambios sutiles en sus comportamientos terminó convirtiéndose en un enfrentamiento que los expertos describen como una especie de guerra civil. De acuerdo al estudio publicado en la revista Science, todo inició en junio de 2015, cuando un investigador observó cómo algunos chimpancés de Ngogo se mostraban nerviosos ante la llegada de otros miembros de su mismo grupo. En lugar de saludarse como de costumbre, reaccionaron como si se tratara de chimpancés externos a su comunidad. Durante más de 20 años, este grupo de casi 200 chimpancés había permanecido unido. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir tensiones internas. Factores como la muerte de individuos clave, cambios en el liderazgo y enfermedades debilitaron sus lazos sociales. Para el año 2018, la comunidad se había separado en 2. A partir de entonces comenzaron los ataques entre ambos grupos. En un periodo de varios años, los científicos registraron 24 ataques de un grupo a otro, lo que provocó la muerte de al menos 7 machos adultos y 17 crías. Aunque los expertos no saben con certeza por qué está sucediendo este acontecimiento, existe la teoría de que se deba a la aptitud darwiniana, en la que buscan aumentar su número de descendientes probables. Puedes aumentar tu aptitud darwiniana, aumentando tu propia supervivencia, aumentando tu reproducción o disminuyendo la supervivencia y reproducción de tus competidores. El conflicto también ha generado una gran preocupación en términos de conservación. Los chimpancés están en peligro de extinción y además de este conflicto,
se enfrentan a amenazas como la deforestación, el cambio climático y las enfermedades. Estos factores no solo afectan su supervivencia, sino también su organización social, lo que podría aumentar la probabilidad de conflictos similares en el futuro. Esta guerra civil entre chimpancés no solo revela la complejidad de sus relaciones sociales, sino que también refleja nuestra propia naturaleza. Comprender estos procesos en nuestros parientes más cercanos no solo es clave para su conservación, sino también para reflexionar sobre la importancia de prevenir divisiones y fortalecer los lazos sociales. Ahora vamos con el comentario editorial de Mauricio Vázquez. Se llama Nick Fuentes, tiene 1 millón de seguidores. Ha dicho públicamente que Hitler era increíblemente cool, que las mujeres no deberían votar, que los negros en su mayor parte deberían estar encarcelados, que los judíos no tienen lugar en la civilización occidental. No es un personaje de los márgenes. Tucker Carlson lo entrevistó durante 2 horas en un tono amistoso. El episodio fracturó al Partido Republicano. Senadores como Ted Cruz y Mitch McConnell tuvieron que salir a decir en voz alta que Hitler era malo. En 2025 eso fue noticia. Y aquí viene la paradoja que nadie quiere nombrar. Nick Fuentes es de origen mexicano e irlandés, un hombre que predica la supremacía blanca, que no es blanco. Eso nos dice algo importante. El odio no necesita coherencia, necesita audiencia. Y la tiene, sobre todo entre hombres jóvenes que encontraron en Fuentes un lenguaje para su frustración. Ese lenguaje no nació solo, crece en un clima donde el poder normaliza el desprecio, donde dividir tiene recompensa política y donde insultar se llama autenticidad. Ya vivimos esto antes, costó 50 millones de muertos entender el error. La pregunta no es si Fuentes es peligroso, la pregunta es cuántos Fuentes vamos a ignorar antes de reconocer lo que ya deberíamos de saber. Piensa, quizás estemos de acuerdo. La Agencia Internacional de Energía advierte que si la guerra en el Medio Oriente no termina de manera inmediata, el mes de abril se podría convertir en el peor de todos en la historia para el sector energético global. Aquí le decimos por qué. Los precios del petróleo subieron alrededor de un 4% luego de que el ejército estadounidense iniciara un bloqueo de los buques que salían de los puertos iraníes y después de que Teherán amenazó con tomar represalias contra puertos vecinos en el Golfo Pérsico. Esto agravará la crisis de energéticos en el mundo, de acuerdo con el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol. La magnitud del problema es enorme y los países sufrirán sus consecuencias. Algunos más que otros, pero puedo asegurarles que ningún país, absolutamente ningún país, es inmune a este problema. Birol hizo esta advertencia en un encuentro con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para coordinar su respuesta frente al impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía mundial. El funcionario de la agencia energética aseguró que en marzo algunos buques pudieron entregar su carga antes del inicio de la crisis, pero en abril nada pudo ser cargado en el Golfo Pérsico, por lo que este mes será aún peor para el sector energético mundial, incluso si el conflicto alcanzara una resolución rápida. Cuando este problema termine, esperemos que pronto, aún llevará mucho tiempo volver al nivel anterior al inicio del conflicto. Por lo tanto, debemos estar preparados para tiempos difíciles en los mercados energéticos, para la economía y, especialmente, para aquellos países en desarrollo importadores de petróleo y gas, cuya capacidad de producción es mucho menor que la de los demás. Por su parte, la directora del Fondo Monetario Internacional declaró que espera que no sea necesario realizar otra liberación de reservas de petróleo, aunque sostuvo que están listos para actuar si la crisis energética derivada de la guerra con Irán así lo requiere. Tanto el banco como el fondo están poniendo a disposición el fondo de financiamiento, entre 20 y 50 mil millones de dólares. El banco está dispuesto a aportar hasta 25 mil millones de dólares. Esto puede ser de ayuda.
Pero en un mundo donde los países tienen muy poco margen fiscal y donde los niveles de deuda son altos, es fundamental adoptar medidas bien calibradas. Este conflicto ha provocado la peor interrupción energética mundial de la historia y más de 80 instalaciones de petróleo y gas, entre las que se incluyen lugares de producción, terminales y refinerías, han resultado dañadas. Los funcionarios recordaron que esto no se trata solo de petróleo y gas. También se ven afectados productos como los fertilizantes, petroquímicos o el helio, lo que tendrá un impacto negativo en las cadenas de suministro globales. Como lo hemos venido presentando, en los últimos meses Israel y Líbano han venido intercambiando fuertes ataques militares entre sus naciones. Pues ahora se acaban de reunir sus representantes, pero en la Casa Blanca, y acordaron combatir en conjunto al grupo terrorista del Hezbollah. Aquí la información. Israel y Líbano se unen en la lucha contra Hezbollah. En Washington, representantes de Israel y Líbano sostuvieron conversaciones directas con la mediación de Estados Unidos. El mensaje es claro: Hezbollah debe ser desarmado y la influencia de Irán en el Líbano debe terminar. Hoy hemos descubierto que estamos del mismo lado de la ecuación, y eso es lo más positivo que podíamos haber sacado de aquí. Ambos estamos unidos en la liberación del Líbano de una fuerza de ocupación dominada por Irán llamada Hezbollah. El Líbano se encuentra bajo su ocupación y estamos sufriendo sus constantes bombardeos de misiles y ataques terroristas que intentan cruzar nuestra frontera. El encuentro duró más de 2 horas y media y es el de más alto nivel entre ambos países desde 1993. Lo que me da esperanza es el hecho de que el gobierno libanés haya dejado muy claro que ya no estará ocupado por Hezbollah. E Irán se ha debilitado, Hezbollah se ha debilitado drásticamente. Esta es una oportunidad. Es la primera vez que nuestros dos países se sientan juntos en más de 3 décadas. De acuerdo con reportes de medios israelíes, el exministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, propone un plan para el sur del Líbano que divide el territorio en 3 franjas de control. La primera es una franja de seguridad inmediata que va desde la frontera con Israel hasta 8 kilómetros dentro del Líbano, conocida como la Línea Amarilla, donde el ejército israelí mantiene presencia militar. La segunda es una zona intermedia que se extiende hasta el río Litani. Ahí, las fuerzas israelíes buscan debilitar y desmantelar la infraestructura de Hezbollah con la intención de entregar posteriormente el control al ejército libanés. Y la tercera abarca todo el territorio al norte de Litani, donde el objetivo final es el desarme completo de Hezbollah. Por su parte, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, que quedó fuera de la mesa de negociaciones, prometió resistencia y aseguró que no cumplirá con los acuerdos alcanzados en Washington entre Líbano e Israel. Rechazamos las negociaciones con la entidad israelí. Estas negociaciones son inútiles y requieren un consenso libanés que cambie la postura de no negociar a negociar directamente, como se propone ahora. Nadie tiene derecho a llevar al Líbano por este camino sin un acuerdo interno entre sus componentes, y esto no ha ocurrido. Tanto el gobierno libanés como el israelí, que pide el desarme de los grupos terroristas en Líbano, acordaron volver a reunirse para continuar con las negociaciones, frenar los combates y poner fin a la guerra. And this is the beginning of a very strong Comienzo de una batalla muy firme, consolidada y constante contra Hezbollah. Están más debilitados que nunca y juntos seguiremos eliminando la amenaza de este proxy iraní, que es tan pernicioso y maligno en la región. Las conversaciones ocurren tras 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés. El saldo supera los 2.000 muertos y deja más de 1 millón de personas desplazadas. A pesar del diálogo, los ataques continúan incluso durante las negociaciones. Estados Unidos mantiene la presión con un bloqueo que ya afecta a decenas de puertos iraníes y golpea su economía, mientras Israel y Líbano coinciden en el objetivo: eliminar a Hezbollah
y frenar la influencia iraní en la región. Maussan Televisión y BioMaussan estuvimos presentes en el Festival del Adulto Mayor en el World Trade Center de la Ciudad de México. Fue ahí en donde entrevistamos a Beatriz Evangelista, conductora del programa Homo Longevus 100 años y más, quien nos comentó cuáles son las mejores recomendaciones para las personas que quieren tener una longevidad con buena calidad de vida. Beatriz, por favor, platícanos algo muy importante. Tú has roto todos los paradigmas acerca de qué es ser un adulto de la tercera edad. Por favor, dinos, ¿cuántos años tienes? Bueno, pues yo tengo 66 años, próxima a cumplir los 67 años. Y lo digo con mucho orgullo porque normalmente las mujeres no nos gusta decir la edad. Así es. A mí sí, porque desde hace muchos años estoy promoviendo justamente un envejecimiento óptimo, un envejecimiento sano, para poder alcanzar la longevidad saludable. ¿Qué significa el Homo Longevus y por qué te interesaste en esta rama de la longevidad? Homo Longevus es una investigación periodística en donde se han entrevistado especialistas, se han entrevistado a personas de la tercera edad que son realmente ejemplo de este envejecimiento óptimo y de esta longevidad saludable. Así es. Y bueno, el Homo Longevus es el hombre sano y con vigor del siglo XXI que vive con calidad de vida. Al promover este concepto del Homo Longevus 100 años y más, pues la intención es ser congruente, ¿verdad? Y sí, he cuidado mi alimentación, he cuidado de llevar pilares que me ayuden a llegar a esta longevidad que tanto promovemos en el programa. Y bueno, pues sí, la alimentación, un ejercicio moderado, un cuerpo magnético equilibrado y esta actitud de ver lo positivo en la vida, ¿verdad? Ayuda muchísimo a que podamos conservarnos bien. Si tú empiezas el trabajo de un Homo Longevus desde que eres más joven, tienes una garantía de serlo. Finalmente, el cuidado. El Homo Longevus no es magia. El Homo Longevus es disciplina, ¿verdad? Y son hábitos saludables, que eso yo quiero decirles a toda esta audiencia, que se han hecho investigaciones de cómo la gente podría vivir más y mejor. Y todo vuelve a caer en el hábito saludable. O sea, que inicien un estilo de vida saludable, no importa la edad, no importa. Si lo hacen desde muy jóvenes es muchísimo mejor. Pero si usted tiene 50, 60, 70 años, empiece con su estilo de vida saludable. Justamente, pues te quiero platicar de esta nueva temporada que vamos a tener y que inicia el próximo domingo 19 de abril, en donde estamos presentando a los biohackers o biohackers del estilo de vida, que son personas que se han preocupado por conservar un estilo de vida sano y que hoy están hackeando el envejecimiento prematuro, están hackeando las alteraciones de salud, están llegando a un envejecimiento óptimo y hackeando también esa longevidad deteriorante, solitaria, que están viviendo muchas personas en la actualidad en México y en el mundo. No se pierdan esta nueva temporada, les va a encantar. La sobrepesca del krill, este pequeño crustáceo del cual dependen muchas especies del océano, está provocando que las ballenas tengan que buscar a este alimento siguiendo a las embarcaciones que lo están pescando, porque de otra manera no lo encuentran en otros lugares del océano, poniendo en riesgo sus vidas de quedar atrapadas en las redes de estas embarcaciones, como lo mencionó la organización Sea Shepherd. Científicos de la organización Under the Pole advierten que la pesca masiva de krill amenaza el equilibrio de uno de los ecosistemas más remotos del planeta. Este pequeño crustáceo, casi invisible a simple vista, es la base de toda la cadena alimentaria en el océano Antártico, lo que representa un riesgo para múltiples especies marinas, principalmente para las ballenas. En los últimos años, los expertos han alertado que la extracción masiva de krill por parte de grandes embarcaciones pesqueras
está generando una competencia directa con las ballenas. Los barcos no solo pescan krill, sino que lo hacen en los mismos lugares donde las ballenas se alimentan. El problema se agrava porque ballenas como las jorobadas tienen un corto periodo de alimentación en verano en la Antártida para el resto del año. Si los barcos pesqueros capturan ese alimento en ese momento crítico, las ballenas no tienen una segunda oportunidad. Además del impacto en la disponibilidad de alimento, existen riesgos directos. Se han reportado casos de ballenas heridas o muertas tras quedar atrapadas en redes de pesca. Organizaciones ambientales como Sea Shepherd han reportado que algunas ballenas están comenzando a seguir a los barcos pesqueros para alimentarse, lo que aumenta las probabilidades de accidentes. Otro aspecto importante del krill es que captura grandes cantidades de carbono, contribuyendo a regular el calentamiento global. Los ecologistas explican que a pesar de su importancia ambiental, gran parte del krill capturado por las embarcaciones pesqueras se destina a productos no esenciales. Se utiliza principalmente para alimentar a nuestras mascotas, por ejemplo, para elaborar comida para gatos o para producir cápsulas de omega 3, que supuestamente tienen efectos anti-envejecimiento en la piel, aunque no existe ninguna prueba científica real de su eficacia, y también se utiliza para alimentar al salmón de criadero y darle su color rosado. Países como Chile y Argentina han propuesto la creación de áreas marinas protegidas en la Antártida para limitar la pesca en zonas críticas. Sin embargo, estas iniciativas han sido frenadas por intereses económicos. Por lo tanto, los expertos destacan la importancia de proteger y regular la pesca de krill para garantizar la supervivencia de diversas especies marinas y preservar la estabilidad de los océanos. Habitantes de Polonia están llevando a cabo una iniciativa llamada Patrulla de Ranas, en la cual ayudan a estos anfibios a poder cruzar un camino peligroso para que puedan llegar a los pantanos en donde llevan a cabo su apareamiento. Aquí le presentamos esta buena iniciativa. En Polonia, la iniciativa Patrulla de Ranas protege a los anfibios para que puedan sobrevivir al cruzar una carretera peligrosa y así continuar con sus antiguos rituales de apareamiento. En las noches lluviosas de primavera, el equipo se moviliza en un bosque cercano a Varsovia. Este grupo de voluntarios se dedica a ayudar a los anfibios a sobrevivir mientras cruzan una peligrosa carretera, permitiéndoles participar en sus rituales de apareamiento. Cuando el calor llega al bosque de Młochowski, que se encuentra al oeste de la capital polaca, miles de ranas y sapos salen de su letargo invernal para iniciar su cuidadoso recorrido hacia los pantanos reproductivos, situados a pocos kilómetros. Aunque estos pequeños han realizado esta ruta hacia los pantanos por generaciones, hace aproximadamente 10 años se construyó una carretera que cruza su camino habitual, lo que ha incrementado notablemente los riesgos durante su migración primaveral. Esto ha tenido consecuencias terribles con miles de ranas que fueron arrolladas al comenzar la temporada de apareamiento. Las ranas fueron atropelladas por cientos o miles. Al conducir por esta carretera, veías cadáveres en descomposición. Las personas que recogían a las sobrevivientes lloraban. No podían soportar lo que estaba sucediendo. Franz Zug y sus amigos comenzaron a organizarse y decidieron que cada tarde durante la primavera se posicionarían en puntos estratégicos junto a la carretera para recoger a las ranas y trasladarlas hacia los pantanos. Los equipos con chalecos amarillos reflectantes con la inscripción Patrulla de Ranas, linternas y cubetas se movilizan cada tarde en la época migratoria. Debido a que estos anfibios respiran por la piel húmeda, solo se desplazan cuando llueve. Los vecinos, incluidos niños, también comenzaron a unirse a la causa y a usar guantes durante el día para rescatar a cualquier anfibio en riesgo, y aseguran haber salvado cerca de 18,000 anfibios desde el inicio del proyecto. El gobierno de Costa Rica prohíbe el químico fipronil, presente en insecticidas. De esta manera están buscando proteger a las abejas y la biodiversidad de su país.
siendo una medida muy importante para evitar la muerte masiva de estos insectos considerados como los más importantes para el planeta Tierra. La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó el retiro del mercado de pesticidas con fipronil debido a su alta toxicidad y el daño severo comprobado en colmenas de abejas. Una denuncia presentada por diversos apicultores de Lepanto en Punta Arenas destapó un escenario alarmante. Existen cientos de colmenas dañadas, varias colonias desaparecidas y una drástica caída de abejas tras las fumigaciones agrícolas recientes en entornos cercanos. En la denuncia aseguraron que el uso intensivo de insecticidas es lo que ha provocado estas severas pérdidas, incluyendo la desaparición total de varias colonias y una reducción cercana al 70% en la población total. Costa Rica dio un paso significativo en la protección de sus ecosistemas y prohibió el uso de insecticidas que contienen fipronil, una sustancia reconocida por su alta toxicidad para las abejas y otros polinizadores cruciales. El fipronil es un insecticida de amplio espectro que se comercializa bajo diversos nombres. Se usa en agricultura y en control de plagas urbanas por su alta eficacia, incluso en dosis bajas. Estos químicos compuestos afectan el sistema nervioso de los insectos de tal forma que las señales se descontrolan, y eso les causa una sobreexcitación tan fuerte que termina matándolos. Esto explica su éxito técnico contra una amplia gama de plagas. Sin embargo, también muestra su toxicidad para organismos no objetivos, en particular para las abejas. La protección de estos insectos se considera estratégica a nivel mundial, pues su desaparición puede provocar pérdida de biodiversidad, caída en la producción agrícola y alteración de ecosistemas. La protección de esta especie se considera una prioridad estratégica en el ámbito internacional, y la acción de Costa Rica podría inspirar a otros países a adoptar medidas similares. Para lograr alcanzar el objetivo de prohibición total, las autoridades de salud, ambiente y agricultura fijaron diversas etapas que se deberán empezar a cumplir a partir de ahora, lo que incluye el ciclo de registro, importación, fabricación, comercialización y uso. La Universidad de Luxemburgo presenta el proyecto Chrysalis, un concepto de una nave espacial con la cual podríamos llevar a cabo un viaje interestelar hasta el sistema solar conocido como Próxima Centauri, en donde podrían haber mundos habitables como el nuestro. ¿Quieres saber cuánto tiempo tardaríamos llegar hasta allá y cuántos seres humanos podrían abordar esta nave? ¿Usted se iría en ella? Aquí la información. Un nuevo concepto de nave espacial llamado Chrysalis propone una misión interestelar de carácter generacional, diseñada para transportar hasta 1000 personas en un viaje de aproximadamente 250 años hacia Próxima Centauri, marcando uno de los proyectos más ambiciosos de la exploración espacial. La nave tiene como destino el sistema interestelar Próxima Centauri, el más cercano a la Tierra, ubicado a 4.37 años luz. Dentro de ese sistema, el objetivo principal es el exoplaneta rocoso Próxima Centauri b, considerado uno de los mejores candidatos para la colonización fuera del sistema solar. El diseño plantea una nave autosuficiente, donde 3 generaciones de tripulantes nacerían y morirían antes de llegar a su destino final, en un modelo de colonia espacial en movimiento. La nave Chrysalis se basa en la idea de mantener una biosfera completamente funcional, con agricultura interna, reciclaje de aire y agua y sistemas de soporte vital capaces de sostener la vida humana durante siglos, una ciudad y una sociedad en el espacio, hasta llegar a su destino final. Los científicos del proyecto señalan que este tipo de nave sería impulsada por tecnologías avanzadas aún en desarrollo, incluyendo sistemas de propulsión nuclear o de fusión, que permitirían alcanzar velocidades nunca antes logradas. La misión no sería operada por una sola generación, sino por una sociedad cerrada y organizada, con estructuras sociales, educativas y políticas diseñadas para mantenerse estables durante 250 años en el espacio. Este tipo de colonización espacial
plantea la creación de sociedades cerradas capaces de sostener vida humana de forma autónoma durante su travesía, donde cada generación mantiene el funcionamiento del sistema. Al llegar a Próxima Centauri, la nave quedaría en órbita como base principal mientras se envían módulos más pequeños para iniciar todas las pruebas de precolonización. Este tipo de proyectos redefine el futuro de la exploración espacial, donde la humanidad deja de pensar en misiones de corto plazo y comienza a planear viajes que abarcan siglos completos, transformando la idea misma de la colonización en el espacio. De acuerdo a nuevos reportes del Ministerio de Defensa de Finlandia, en los últimos días registraron la incursión ilegal de drones en su espacio aéreo. Supuestamente 2 de ellos cayeron a tierra. Sin embargo, no se han presentado imágenes para aclarar de quién son. ¿Son rusos, chinos o cuál es su verdadera procedencia? Aquí la información. El Ministerio de Defensa finlandés anunció que el pasado 12 de abril ocurrió una serie de violaciones de su espacio aéreo en el sureste del país, tras la entrada de objetos no identificados en su territorio. Las autoridades confirmaron que varios objetos pequeños y de movimiento lento fueron avistados volando a baja altitud sobre la zona marítima y el sureste de Finlandia por la mañana, mientras uno se estrelló al norte de la ciudad de Kouvola y otro al este del país. El ministro de Defensa del país europeo, Antti Hakanen, confirmó que Finlandia se toma el incidente muy en serio y señaló que se están llevando a cabo investigaciones para determinar su origen y las circunstancias de los incidentes. Las autoridades finlandesas aún no han anunciado quién es el responsable, mientras continúan las investigaciones para evaluar el alcance del incidente y sus implicaciones para la seguridad. Otros países bálticos como Estonia, Letonia y Lituania han reportado incidentes similares, sin que hasta ahora haya una explicación. La crisis por la invasión de ovnis sobre bases militares e importantes ciudades de Europa no ha cesado desde inicios del año pasado sin que las autoridades civiles o militares de las principales potencias mundiales puedan evitarlo. La noche del 3 de enero de 2025, la policía danesa inició una investigación después de que al menos 20 objetos voladores no identificados fueran avistados sobre la ciudad portuaria de Køge, al suroeste de Copenhague. También en el Reino Unido, aparecieron objetos misteriosos sobre bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mientras que en Alemania se avistaron aeronaves similares sobre instalaciones militares e industriales, incluida la base aérea estadounidense de Ramstein. OVNIs de gran tamaño que han paralizado el tráfico aéreo de Suecia, Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania y Estonia, pero que las autoridades insisten en llamar drones, a pesar de que ningún radar los puede registrar, y que han paralizado aeropuertos de regiones tan apartadas del mar como en Múnich, al sur de Alemania. Misterio que no ha cesado hasta el día de hoy, ya que ahora, el Ministerio de Defensa finlandés anunció que el pasado 12 de abril ocurrió una serie de violaciones de su espacio aéreo en el sureste del país, tras la entrada de múltiples objetos en su territorio. Muchas gracias por acompañarnos. No olvide que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en nuestros canales de YouTube que pueden encontrar en nuestro canal principal, Maussan Televisión de YouTube. Y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.